como deidad. Cada uno es diferente. Y vamos a mirar algunas citas bíblicas. Necesito algunos hermanos que me colaboren con estas citas bíblicas. Primero, Hebreos 1, del 1 al 5. ¿Quién, hermano? Hebreos 1, del 1 al 5. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. ¿Quién? Mi hermana ya. Primera de Pedro. Mateo 3, 16. ¿Quién? Aquí. Ya le doy su cita. Hechos 2, 38. Sí, aquí Jaber. ¿Quién más? ¿Mi hermana Gloria? Mi hermana Gloria. ¿Me ayudas con Hechos capítulo 5 del 3 al 4? Hechos capítulo 5 del 3 al 4. Y aunque verán, Hechos 2, ¿qué? 32. Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. ¿Listo? Hechos 5 del 3 al 4. Tres personas distintas como deidad. Ya primero vimos que es un solo Dios verdadero, ¿cierto? Un solo Dios. No hay tres dioses, no hay politeísmo, es un solo Dios verdadero. Y esto es lo que ha sido enseñado a Israel, a la iglesia, primero por los padres, por los profetas, por los apóstoles. Fue enseñado que es un solo Dios verdadero, un solo Dios. Pero son tres personas distintas. Primero hablemos acerca del Padre. El Salmo 2.7 nos dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahí hace distinciones entre el Padre, Jehová, y el Hijo. Jehová me ha dicho, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿De cuántas personas estamos hablando ahí? Dos personas, ¿cierto? Del Padre y del Hijo. Y si miramos el pasaje paralelo a este, está en Hebreos 1, del 1 al 5. Mi hermano que lo tiene, por favor, ¿no lo puede leer? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, por los profetas, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por el medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que aquellos, que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Amén. ¿Y a mi hijo? Aquí está haciendo distinción entre las dos personas de la deidad. El texto nos empieza diciendo Dios, habiendo hablado que muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los padres a los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. Por el Hijo, por el Hijo, por el Hijo. Porque la Biblia siempre marca esa distinción diferente entre el Padre y entre el Hijo. Y aún entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia siempre nos muestra, cuando leemos a través de la Escritura, las tres personas son diferentes. Son tres personas distintas. Pero en esencia es un solo Dios. Un solo Dios, en esencia. Y por eso les digo que es difícil de poder llegar a una ilustración satisfactoria con respecto a ello. Pero
aquí nos habla que el Hijo es el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. Y resplandor significa un brillo refulgente de una luz esplendorosa. ¿Sí? Eso es lo que significa resplandor. La gloria de Dios se expresa en la naturaleza y en la esencia de su Hijo. Podemos ver la esencia del Padre. ¿A dónde? En el Hijo. En el Hijo. Aún Felipe, allá en Juan 14:9, Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Cuánto tiempo que has estado conmigo y no me conoces? ¿Sí? El que me ha visto, ¿a mí qué? Ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque habla de uno en esencia. Uno en esencia. No que sean el mismo. Porque muchos afirman de que no, que el Padre es el mismo Hijo y el Padre es el mismo Espíritu Santo. Sino que se revela de diferentes formas. Pero aquí la Escritura nos marca que son tres personas distintas. Tres personas distintas. Nos habla del Padre como una persona, del Hijo siendo el resplandor de su gloria, ¿sí? La imagen misma de su sustancia. Y aún nos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás qué? Mi hijo eres tú. A ninguno de esos ángeles. Dijo: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pero también muchos, como lo veíamos hace 8 días, toman este texto, se da de cuenta. Ahí dice: yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús es creado. ¿Sí? Pero si ustedes miran el contexto, habla de Jesús como hombre humanado, que se encarnó, que vino y habitó entre nosotros, dice la Escritura. ¿Sí? Allí en Juan nos dice que el Verbo fue hecho ¿qué? Carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Hebreos nos hace esa distinción entre el Padre y el Hijo como personas distintas. También, primera de Pedro 1, del 1 al 2, quien me tenga esta cita. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios para la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Y vean lo que nos dice aquí. También este versículo, este texto, Pedro nos hace la distinción entre estas dos personas. Nos dice: elegidos según la que, la presencia de Dios. O sea que el previo conocimiento de Dios. Recordemos que el tiempo para Dios no pasa. Dios es atemporal. Por decir, nosotros nos manejamos en esta línea de tiempo, ¿cierto? John nació este día en 1979, nació el 25 de julio, ¿sí? A las 6, bueno, 6 y algo, no me recuerdo bien la hora. Nació ahí. Y pasó, entró a estudiar en ese tiempo, sí, en el 2000 algo, entró a estudiar, siguió en la línea de tiempo de John. John se graduó en el 2002, si no estoy mal. Se graduó allí, siguió, empezó a trabajar y así le marca la línea de tiempo de cada persona. Pero Dios está por encima del tiempo. Dios se puede trasladar tanto al inicio de John como al final de John. Tanto al inicio de la creación con Adán como el tiempo del rapto. Dios se puede mover por encima porque a Dios no lo afecta el tiempo. Y esto es
lo que nos dice, el previo conocimiento elegido según la presencia de Dios, el previo conocimiento de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. Padre, en santificación ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Y aquí hace distinción entre las tres personas de la deidad. Entre la presencia del Padre, ¿sí? Dice, la idea es que Dios, en su sabiduría, nos ha elegido para salvación mediante la gloria, la obra del Espíritu Santo. Aplicándose ¿qué? Los méritos de Cristo por medio de la muerte de Cristo. ¿Sí? Aplicando los méritos de Cristo. Y no quiero sonar con esto calvinista, porque suena como a calvinismo eso, ¿no? ¿No le dio como un toque de calvinismo allí? De que Dios nos eligió para salvación. ¿Qué es lo que dice el calvinismo? No, es que Dios, unos fueron elegidos para salvación, otros fueron elegidos para condenación, y usted si fue elegido para salvación, haga lo que quiera, que usted está elegido para salvación, ¿cierto? Pero si usted no fue de los elegidos, por más que ruegue, por más que llore, por más que suplique, usted no fue elegido para eso. Eso es lo que afirma el calvinismo. Pero ¿qué es lo que nos dice el texto? Que Dios, en su previo conocimiento, nos eligió, porque Él ya sabía quiénes eran los que iban a creer en Él. No quiso decir, usted sí, usted no, usted sí, usted sí, usted sí, no, usted no, usted tampoco, ¿sí? Dios no hace así, porque eso es lo que enseña el calvinismo. No, pero sí nos enseña que según el previo conocimiento de Dios, Dios por anticipado ya sabía quiénes iban a creer en Él. Por eso nos dice, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, por los méritos de Cristo en la cruz, que son aplicados a todo aquel que en Él cree, que en Él cree. Y aquí este texto nos hace la distinción de las tres personas, del Padre, ¿de quién más? Del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo qué? Como tres personas distintas, Un solo Dios verdadero. pero es un solo Dios. Un solo Dios. Mateo 3:16, ¿qué nos dice? Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Y aquí encontramos la primera expresión clara del concepto de la Trinidad. Mateo 3:16-17. El 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ajá. Encontramos a Jesús, ¿qué? Primero, intentando que Juan le bautizara, pero Juan dice en la escritura que se le oponía, ¿cierto? Se le oponía diciendo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja para que cumplamos, ¿qué? Toda justicia. Fue bautizado y dice, luego que salió del agua, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma o cómo. ¿Qué nos dice la escritura ahí? Como paloma. Como paloma, ¿cierto? No es que sea una paloma, sino fue lo que el autor quiso explicar, ¿sí? O fue lo más claro que pudo decir, una paloma. Allí, y una voz del cielo. Encontramos aquí la Trinidad en acción. El Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Que tenía por objetivo investirle de un poder especial para iniciar su ministerio, y la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. ¿Sabe que hay muchos movimientos que nos hablan del unicitarismo? Bueno, no sé cómo es que se pronuncia esa palabra.
unitario, ¿sí? Unitarismo creo que es la palabra. Y nos hablan acerca de eso. ¿Qué nos dicen esos grupos religiosos? Que Jehová es el mismo Hijo. Y que Jehová es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos consideran al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo como manifestaciones del mismo Jehová. Jehová se puede manifestar como el Hijo, Jehová se puede manifestar como el Espíritu Santo, o Jehová se puede manifestar como lo que es Jehová. Pero ellos enseñan acerca de eso. Niegan rotundamente la Trinidad. También hay otro grupo que rechaza la Trinidad y afirman en sus creencias que el Padre y el Espíritu Santo no existen. Ellos no existen. ¿Quién es el que existe? Existe solo Jesús. Solo Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Y aún toman textos como Hechos 2:38. ¿Quién es el que me tiene ese texto? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá. Yo una vez estuve conversando con algunos de ellos y me mostró especialmente este texto. Y dice, no, es que el Señor nos mandó bautizarnos ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús, no en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo. Él nos mandó bautizarnos fue en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué problema hay allí? Hechos es un libro de transición. Hechos es un libro histórico, un libro de transición. De Hechos no podemos sacar doctrina. Por esa simple cuestión, que Hechos es un libro de transición. ¿Cómo iba haciendo esa transición hacia lo que iba a quedar para nosotros como iglesia? Como iglesia. Recordemos que antes estaban predicando el evangelio de ¿qué? Del reino de los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El bautismo era ¿para qué? Para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Pero esa transición se fue haciendo. ¿Y ahorita qué se predica? Las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación ¿a quiénes? A todo aquel que cree. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pablo mismo nos explica ya en 1 Corintios 15, este es el evangelio que yo recibí, el que yo creí, el que mismo les comuniqué a ustedes, en el que ustedes creyeron que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí se dan de cuenta cómo es esa transición? Esa transición, y de hecho ese es el libro de transición. Pero ellos toman este pasaje para enseñar de que el Padre no existe, de que el Espíritu Santo no existe, de que solo es Jesús, y Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, y cuando una persona se va a bautizar, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero no contemplan todo lo demás que dice la Escritura. Y ese es el problema cuando sacamos textos fuera de su contexto inmediato o su contexto general, que es toda la palabra de Dios. También nos habla con respecto a la persona del Espíritu Santo. En Génesis 1, versículos del 1 al 2, nos dice que en el principio ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿y qué?
y el Espíritu de Dios se movía. ¿Se da de cuenta? La Biblia siempre nos va a marcar distinción entre las tres personas. Distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También en Éxodo 3, cuando Bezaleel fue apartado por Dios para la obra, para una obra especial, él le dice: yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Lo he llenado de qué? Del Espíritu de Dios, haciendo distinción del Espíritu Santo. Hechos 5, del 3 al 4, ¿alguien me tiene esta cita? Sí, Señor. Sí, mi hermana. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se quedaba a ti, Amén. no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo. Ahí nos hace la distinción del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra a tres personas diferentes, tres personas distintas como deidad, pero a la vez a un solo Dios verdadero, no tres dioses, un solo Dios verdadero. ¿Manifestado en qué? En tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabe, también la palabra de Dios nos habla acerca de las personas, de estas tres personas con la misma esencia, con los mismos atributos aplicados a las tres personas. Y vamos a ver dos ejemplos nomás, porque ya el tiempo se nos fue. La omnisciencia, ¿sí? Jeremías 17:10. ¿Quién? Jeremías 17:10, aquí mi hermana. Apocalipsis 2:23, Romeiro. Y Primera de Corintios 2:11. Mi hermana Andrés. La omnisciencia y la omnipresencia. Jeremías 23:24. ¿Quién? Mi hermana. Jeremías 23:24. Mateo 18:20. Hermana Gloria. Y Salmo 139:7. El pastor nos tiene ese pasaje. ¿Cuál? Salmo 139:7. Y vamos a ver esos dos atributos, porque está el poder, la santidad, la verdad, la benevolencia, todos los atributos de Dios. La Biblia nos marca que las tres personas las tienen. Entonces vemos las tres personas de la Trinidad con la misma esencia, los mismos atributos aplicados a cada persona de la Trinidad. ¿Qué nos dice Jeremías 17:10? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Yo, Jehová, que qué? Que escudriño la mente. Dios sabe qué hay en nuestros pensamientos. Pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero vamos a ver qué nos dice con respecto al Hijo. Apocalipsis 2:23. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñó la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. ¿Y está hablando acerca de quién? Del Hijo. Del Hijo. Y el Espíritu Santo, 1 Corintios 2:11. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. ¿Sí se dan de cuenta que la Escritura nos marca en las tres personas el mismo atributo?
en el Padre, que escudriña la mente y el corazón, en el Hijo, que hace lo mismo, y en el Espíritu Santo, que conoce lo que hay en el corazón y aún nos revela las cosas de Dios. Pero también con respecto a la omnipresencia, Jeremías 23:24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Y ahí nos hace una pregunta: ¿se esconderá alguno donde yo no lo vea? ¿Sí? ¿Alguno podrá estar en algún lugar tan escondido que yo no me dé cuenta? No. Dice: ¿no lleno yo qué? Toda la tierra, la presencia de Dios en todo lugar. Pero ¿qué nos dice también acerca del Hijo? Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Y quién dice esas palabras? Jesús. Jesús. Pero resulta que hay 2 o 3 aquí en Fusa, y hay 2 o 3 allá en Sydney, Australia, y hay 2 o 3 en China, y hay 2. ¿Sí ven? Él dice: donde estén 2 o 3, sea en cualquier lugar, en cualquier momento, allí estaré yo. Allí estaré yo, hablando el Hijo. ¿Y qué nos dice acerca del Espíritu Santo? Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Amén. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? ¿Podemos huir del Espíritu Santo? No, imposible. Imposible. Entonces, la palabra de Dios marca los mismos atributos que tiene el Padre en el Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Los mismos atributos, siendo los tres una misma esencia, un mismo Dios verdadero. Pero también nos habla de la igualdad con diferentes roles, ¿sí? Con diferentes roles. Lo vemos en la creación del mundo, ¿sí? Que nos dice que el Salmo 102:25, que nos dice que tú fundaste todas las cosas, ¿sí? También hablando del Hijo, que en Él fueron hechas todas las cosas, los diferentes roles con respecto a la creación, y el Espíritu Santo, que nos dice allá Job que los cielos fueron adornados por el Espíritu. Por el Espíritu. También en la creación del hombre, Dios formó al hombre. Colosenses nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también nos dice Job que el Espíritu de Dios me hizo y me dio vida. Me dio vida. El soplo de vida. Cuando Dios formó al hombre. Cada una de las personas con tres roles diferentes. Y aún en Efesios nos habla cómo opera en la salvación del ser humano. Usted lee todo Efesios 1 hasta el versículo, bueno, creo que está en el 1, y nos habla acerca de la obra del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre? El hombre cayó en pecado, pero Dios ideó el plan. Lo voy a decir en mis palabras. Dios ideó el plan. Dios formó el plan. ¿Para qué? Para rescatar al hombre de ese estado en que había caído de pecado. Pero vemos desde el versículo 5, si no estoy mal en adelante, ¿quién fue el que ejecutó ese plan? El Hijo. El Hijo vino a ejecutar ese plan. Vino y dio su vida. Entregó su vida allí, en una cruz, por cada uno de nosotros. Y ahí vemos la obra del Hijo en la salvación. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Efesios 1, 13 y 14 nos lo dice. ¿Que qué? Que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo preserva ese plan. ¿Sí? Dios ideando el plan, el Hijo ejecutándolo y el Espíritu Santo preservando el plan.
cada uno de las personas de la Trinidad con roles diferentes. En el bautismo de Cristo lo vemos, en la muerte de Cristo lo vemos, en la creación, en todo ello lo vemos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nos marca la palabra de Dios? Que son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo. Ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Hijo. Tres personas distintas. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y los tres es un solo Dios verdadero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos nuevamente todos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero que se escuche. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Padre, muchas gracias te damos, Señor amado. Porque aunque nuestra mente es finita, Señor, no alcancemos a comprender muchas de las cosas, Señor. Señor, creemos por fe en tu obra, creemos por fe, Señor, a lo que dice tu palabra, Señor. Señor, gracias te damos por esa obra que has hecho en cada uno de nosotros. Y gracias te damos, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra con respecto a este tema tan primordial, Señor, en la vida del cristiano, del creyente, como es la doctrina de la Trinidad. Señor, danos sabiduría para conocerte cada día más, para entenderte, Señor, y para poder comprender aquellas cosas, Señor, en las cuales tenemos dudas, pero que sea afirmada nuestra fe, nuestras convicciones, Señor amado. Y que esas convicciones estén fundamentadas en tu palabra. Señor, líbranos de malas enseñanzas, líbranos de esas herejías, Señor, de aquellos que quieren, Señor, transgiversar tu palabra, torcer, Señor amado, tu palabra. Líbranos de ellos, Señor. Y danos entendimiento para comprender la verdad y para conocerte cada día más de una manera más personal, de una manera más cercana, Señor. Señor, te imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús.